Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tus cuidados. Colocamos en tus manos a los jóvenes del grado 10º. Ya estamos en las últimas semanas, los últimos momentos, la recta final de este año y queremos, Señor, que puedan recibir esas fuerzas extras necesarias para concluir satisfactoriamente este año académico. Bendice de igual manera a quienes están necesitados de ti, que requieren, Señor, porque están pasando dificultades, adversidades, porque hay enfermedad en sus familias, que tú puedas obrar tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuestra clase del día de hoy estaremos trabajando entonces un ejercicio, taller. Así que les voy a explicar en unos minutos qué consiste esta actividad y algunos elementos para tener en cuenta para desarrollar. Aquí ya está, bueno, a ustedes todavía no les aparece, pero dentro de breve les va a aparecer allí, activado. Entonces aquí en este están las 9 preguntas que se les están haciendo y se les dice que deben resolverlo con la ayuda de un compañero, es decir, que lo hacen en parejas. Usted decide con quién se hace o si trabaja individualmente. Y este es el material de referencia. Entonces, el tema que nosotros estamos abordando es el tema de nuestra ciudadanía. Entonces, en este taller, esta es la base para que usted pueda responder las 9 preguntas. Pero este concepto, o sea, lo que hoy nosotros entendemos como ser ciudadano, entonces eso ocurre normalmente cuando cumplimos los 18 años, pero ahí todavía no somos ciudadanos. Ser ciudadano es tener un documento de identidad que nos identifique como mayores de edad, que nos da entonces esa posibilidad de usar nuestros derechos y de identificarnos, que se identifica en este documento, conocemos como cédula de ciudadanía. Es lo que permite que usted, teniendo 18 años, sea ciudadano de un estado, de una región, de un municipio y que pueda participar en esos elementos entonces de los procesos democráticos que se realizan en su territorio. Pero el concepto de ciudadanía no ha sido el mismo a lo largo de la historia. Sabemos que esos primeros comienzos de ciudadanía se dieron en Grecia, en las llamadas polis, las ciudades-estados, que conferían ciertos derechos a sus ciudadanos. Pero ya vimos en otra clase previa de qué tipos de derechos y quiénes eran los ciudadanos. Entonces, sí, eran los mayores de edad, eran quienes tenían beneficios, eran quienes tenían tierras, eran los hombres más importantes, sí, pero esos conceptos variaron con el concepto de república que introduce Roma y entonces se hacen allí unos elementos
de variación, y entonces ser ciudadano resulta muy importante, porque ser ciudadano o tener, en el concepto de Roma, tener la ciudadanía de Roma, significaba que la justicia romana velaba por tus derechos, te defendía. Y eso lo encontramos en la Biblia, en la historia de Pablo, cuando Pablo hace referencia, estando allí, habiendo sido aprisionado, retenido, encarcelado, y él refiere a quien lo mandaron a azotar, una sentencia que le dieron que sería injusta para un ciudadano romano. Entonces él le pregunta a su verdugo, ¿es justo azotar a un ciudadano romano? Y cuando él escucha esto, queda en primera frenado y corre a donde su superior inmediato y le dice, él es ciudadano romano. Y inmediatamente, entonces, lo mandan a llamar y le preguntan si era cierto que era ciudadano romano, y Pablo le dice, sí, yo soy ciudadano romano y de nacimiento. Y entonces él, el que estaba allí, el funcionario de Roma, le dice, ciertamente yo soy ciudadano romano y mucho me costó tener esta ciudadanía. Pero tú, si eres ciudadano romano de nacimiento, quieres decir que tus derechos son mucho más prevalentes que los míos. Entonces, ser ciudadano romano era muy importante. Te garantizaba un juicio justo. Y en la medida del discurso de Pablo, ese juicio podía ser inclusive revisado por la máxima instancia de la jurisprudencia romana, que era el César. Y justamente es lo que más adelante Pablo hace cuando leemos en la Biblia que apela a César. Y entonces a César es enviado, es decir, a Roma fue enviado para que su caso fuera revisado por el mismo emperador romano, que era el máximo órgano de justicia en ese momento. Entonces, la ciudadanía es el concepto prevalente de muchas de las comunidades o las civilizaciones de esos tiempos, y ese concepto ha variado en Occidente de acuerdo a la época, de acuerdo al momento en que hemos vivido, y se le han anexado o se le han quitado algunos contextos. Entonces, hoy ser ciudadano pues nos hace el derecho romano, que era lo que les venía diciendo, y el contexto de Grecia de los siglos V y VI antes de Cristo nos permite entonces construir lo que sería para nosotros ese elemento sustancial de ciudadanía. Hoy un ciudadano pues goza de varios derechos, pero también tiene responsabilidades. Y ser ciudadano, es decir, llegar a la mayoría de edad, me enfrenta a mí a unas responsabilidades. Es decir, a partir de esa mayoría de edad de ser ciudadano, tengo unas responsabilidades con mi comunidad. Esas responsabilidades pues están en conexión con, con el papel de ciudadano que yo pueda ejercer, porque no todos tienen el mismo papel de influencia. Entonces, cada uno de nosotros tiene un rol de influencia, y ese rol de influencia nos permite ser mejores ciudadanos o peores ciudadanos. Se espera que cada uno de los seres humanos, de las personas, de los individuos, puedan ser ciudadanos de bien, puedan aportarle significativamente a su comunidad, pero no siempre es así. Así que aquí está la historia de ser ciudadano en Grecia. Importante reflexionar acerca de ellos. Hay una pregunta de ello en el taller. Lo que es la ciudadanía de Roma, también hay otra pregunta allí en el taller acerca de ello. Y lo que viene siendo ya en el siglo XVII, XVIII, es decir, lo que para el contexto es la ciudadanía moderna. Y parte entonces de varios conceptos que se colocan por hombres de influencia, grandes ciudadanos de esos días, que aportaron y que construyen parte de los conceptos de política, de Estado, y que son hombres de filosofía también en el contexto de la materia, que han aportado entonces a la construcción.
aunque es un término que pareciera ser de las ciencias sociales, es un término que ha sido modificado justamente por la influencia que ha tenido en la filosofía. La reflexión filosófica sobre el concepto de ciudadanía ha venido a transformarlo y a darnos unos mejores perspectivas, a darnos un mejor resultado. Entonces, por ejemplo, podemos entender que Nicolás Maquiavelo le hace unos aportes significativos a lo que es ser ciudadano y pone de manifiesto entonces algunos elementos que están en contexto entre los gobernados y los gobernantes. Lo mismo pasa con Jean Bodin y otros que al paso de su aporte han modificado este concepto. Entonces, la ciudadanía del Estado democrático viene a tener unas concepciones diferentes. Que nos hablan de una concepción liberal propuesta por Carl Schmitt y que nos hablan entonces de esas liberalidades que tendrían desde lo que conocemos como el Estado liberal que nace pues para el siglo XIX. Y luego tenemos entonces la concepción republicana muy enfocada hacia los conceptos de República de Roma y de Grecia. Y tenemos entonces la concepción comunitaria, más basada en los conceptos socialistas y humanistas que han prevalecido ya en el siglo XX. Entonces son las tres posturas que tendríamos allí de lo que sería la ciudadanía en un Estado democrático. Luego, usted va a encontrarse entonces lo que tiene que ver con la ciudadanía de los derechos. Entonces aquí hay unos elementos muy importantes para que incorporan conceptos como el habeas corpus, que favorece hoy los derechos y cómo se han venido aplicando esas nuevas concepciones en las constituciones más modernas de los estados y cómo para nosotros en Colombia pues se aplicarían hasta la Constitución de 1991. Si nosotros vemos aquí en Francia en 1848, vemos en Alemania 1919, vemos en México 1917, pero para el caso de Colombia, recuerden que la Constitución solo se viene a cambiar hasta 1991. Entonces esa transición dura mucho más tiempo para llegar a nosotros y para hacerse efectivo. Ahora tenemos entonces las dimensiones de una ciudadanía contemporánea, es decir, lo que ya respecta a nosotros, cuáles son los elementos entonces en esa relación, porque hoy hablamos de una ciudadanía en términos económicos, civiles, interculturales y cosmopolitas, es decir, estamos hablando de una ciudadanía del mundo, ya no solo de una ciudadanía que pertenece a un Estado-nación, sino que pertenece a una comunidad global, ya que estamos inmersos en un mundo globalizado. Entonces son los elementos que están en este contexto. Y tenemos entonces esas nuevas facetas que nos plantea esta nueva ciudadanía, una ciudadanía de tipo económica, una ciudadanía de tipo civil, que tiene pues unos elementos entonces que van como el voluntariado, las personas que se dedican a hacer beneficio a sus comunidades, a prestar ayuda, a ser solidarios, eso estaría allí en el campo profesional, en el campo público de la opinión crítica, que es un elemento muy contundente de nuestros días. Entonces esos están allí. Y pues no hay que dejar entonces de lado el concepto de la ciudadanía intercultural, ya que hoy pues tenemos pueblos indígenas que son ciudadanos pues de su etnia, pero que también son ciudadanos de una nación, de un estado, y que a su vez pues tienen también la relación de esa ciudadanía cosmopolita, de ser ciudadanos del mundo. Entonces, o digamos del afrodescendiente, que es ciudadano dentro de los conceptos afros, tienen sus estatutos, sus costumbres, sus leyes, sus aplicaciones especiales para ellos, pero también son ciudadanos de Colombia o de cualquier otro estado de nación y que a la vez también son entonces ciudadanos del mundo. Todos esos elementos están en juego en estos
momento. Son entonces aquí lo que nosotros encontramos. Y esos serían entonces los diferentes tópicos que usted debe abordar, que debe reflexionar para poder cumplir con estas 9 preguntas que están a reflexionar. Entonces, aquí están. Recuerde, deben trabajar en grupo, deben trabajar en compañía de uno u otra compañera. Si lo quiere hacer solo, eso será decisión suya. Entienda que pues le tocará más tiempo, obviamente, porque el trabajo de 2 rinde más que el trabajo de 1. ¿Preguntas? No, señor. Muy bien, entonces les dejo para que puedan trabajar, para que aprovechen estos otros 40 minutos que les quedan antes de la siguiente clase, adelanten buena parte, y lo que les quede, pues ustedes harán la cita cuando podrán resolverlas y entonces hacer la entrega debida. Si tienen alguna inquietud, pues pueden escribirme al WhatsApp y les orientamos. Que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga.